Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta figura. La verdad yo no iba a comprar esta Capitana Carter, pero como pueden ver las figuras normalmente cuestan $45. En este caso, la figura me costó $29. O sea que para una figura Marvel Legends era un muy buen precio. Así que me la compré. La voy a tener repetida entre comillas porque tiene un traje distinto, pero la cara es exactamente la misma. Yo ya tengo la otra Capitana Carter. Vamos a empezar a ver algunas figuras que tengo dando vuelta por acá, que ya la había comprado y que no había alcanzado a hacer los reviews por darle prioridad a otras, por mientras que llegan las figuras de Spider-Man. Ya que compré todas las figuras de Spider-Man hace un tiempo atrás, solamente me falta comprar el Spider-Man versión como japonés, que solamente trae un web shooter, pero la verdad no estoy muy seguro de comprar esa figura, por eso no la he comprado aún. Y lo último que les quiero decir antes de empezar con el video, que dejen su like, su comentario, suscríbanse, que es gratis, para que puedan apoyar este proyecto, y no nos alarguemos más y vamos con el video. Primero que todo voy a pasar a sacarle este sticker, que no me gusta para nada. Eso sí, la caja viene un poco dañada, como ahí podemos ver. En la parte de abajo también viene aquí como aplastado, pero bueno, son detalles. Son muy pocos detalles porque en general la caja está bien, son solamente esas cosas. La verdad que es una figura simple que ya hemos visto antes, solamente cambian los colores. Al parecer tiene exactamente las mismas articulaciones y la verdad no le veo mucha diferencia con la otra, pero ya una vez sacándola del empaque vamos a poner una al lado de la otra a ver cómo se ve. Por el costado tenemos la caricatura del personaje, por el otro costado exactamente la misma y por la parte de atrás exactamente la misma caricatura pero de cuerpo completo, con una pequeña descripción del personaje que va a estar en la descripción del video como siempre. Así que vamos a abrir esta figura. Aquí podemos ver la figura ya fuera del empaque. Prácticamente es la misma figura al parecer, con otros colores. No trae ninguna parte de pieza buff, ya que es una figura adicional a la Wave. Trae distintas tonalidades de colores. El único accesorio que trae es el escudo, que también tiene colores distintos al anterior. En el fondo podemos ver esta linda figura con la cara de Uatu y un fondo como cósmico. Así que ahora sí pasemos a la figura. Aquí tenemos la figura, ya le di un vistazo un poco rápido, simplemente para comentarles que prácticamente es la misma figura. No le encuentro un gran detalle de cambio, pero se supone que este traje es el que está inspirado más en la película de Capitán América Winter Soldier, que está pasando exactamente lo mismo pero en su universo, porque se supone que la parte What If, donde ella está con Natasha, es la parte del barco. Así que bueno, pasemos a ver sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, como siempre. Articulación para arriba, casi no tiene. Articulación para abajo, sí lo tiene. En el hombro gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, buena articulación. Y hacia abajo. Articulación de bíceps, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo. Un poco dura la articulación, pero tiene una muy buena articulación. En la mano gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación. En el pecho, que esta articulación me gusta mucho porque la verdad no entorpece mucho el pecho de la figura con el otro tipo de articulación tradicional que se quiebra la figura y se ve muy antinatural. En esta se ve mucho mejor y tiene articulación hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo y gira en 360 grados sin ningún inconveniente. En las piernas podemos ver que esa es la articulación que tiene, que no es mucha, ya hacia atrás no tiene por la nalga del personaje. Tiene articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla. No trae articulación de pantorrilla. Esto no me gusta porque si ya tiene el diseño así, podrían perfectamente ponerle una articulación ahí, no cuesta nada. Y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados con un poco de dificultad solamente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. No mucha articulación de pies, pero bueno, no necesita más. Pasemos a revisar su escudo. El escudo es muy similar al otro. Se ve bonito, eso sí. Tiene muy buenos detalles por detrás para poder ponérselo en el brazo. Me parece un buen escudo, a pesar de todo. Así es como se ve la figura con el escudo ya puesto. Me parece que se ve muy imponente, pero la verdad es que no sé qué diseño me quedaría. El diseño anterior es muy clásico, estilo cómics, como... no lo sé, tiene ese aire. Pero este
el diseño más Capitán América. También estilo como caricatura, pero el estilo más de esa película de Capitán América and Winter Soldier. Por eso la verdad no sé cuál sería la mejor vestimenta. Voy a traer la otra figura para que puedan ver las dos un poquito más de cerca. Bueno, aquí tenemos ya a las dos figuras. Ahora me acuerdo cuál era el problema que yo tenía con esta figura. Que la verdad que como que el escudo le queda muy suelto, entonces baila y se le sale la mano. Entonces tenía que ponérselo con mucho cuidado para que quedara en su posición y no se saliera. En cambio a esta figura no le baila el escudo para nada. Y por lo visto son exactamente el mismo escudo. No sé si le habrán hecho algo como para que quedara más justo. O puede que sean los brazaletes que vienen más ajustados que el otro, no lo sé. Pero aquí tenemos las dos figuras. Creo que es el mismo maquillaje que tienen ambas figuras. Se ven muy parecidas. Y la verdad es que es exactamente el mismo traje. Solamente tienen pintura distinta, pero el traje en general es lo mismo. Es exactamente la misma figura, pintada distinto. Bueno, y así es como se vendrían viendo estas figuras con el Hydra Strompa. Ya que yo tengo a Capitana Carter posada con el Hydra Strompa, que vendría siendo Steve Rogers, de otro universo. Así que, para que vean la relación de tamaño. Si quieren ver esta otra figura, si quieren ver la review o el unboxing de estas figuras, vayan a mi canal de YouTube, porque estos fueron de los primeros videos que grabamos. Si no mal recuerdo, la primera wave que abrimos en el canal. Así que, espero que les haya gustado, dejen su like, comenten. Fue un video rapidito, pero se van a venir 2 videos esta semana. Así que, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.